Hola, hola. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Me levanté, que en Tarancón, cuando da el aviso canta coro, ya enseguida salgo yo. Cada lugar se hace un poco diferente. En primer momento quiero que nos saludemos. ¿Nos saludamos unos a otros, por favor? Gracias. Bueno, soy Julián. Vengo de Tarancón. No sé si conocen Tarancón. Sí. Está en la provincia de Cuenca. Estamos a unas 2 horas más o menos. Tarancón es un pueblo muy pequeño en el sentido de que somos unos 15.000 habitantes. Segovia son, ¿cuántos? 50.000, por ahí, 60.000 habitantes de Segovia, más o menos. Sí. Pero la iglesia de Tarancón tiene 70, 80 miembros. Y de verdad que oramos mucho para que las iglesias sigamos creciendo. Y siempre mi deseo por la iglesia de Segovia es que crezcan en 2 sentidos, en el sentido de cantidad y en el sentido de madurez, ¿no? Porque eso es lo difícil. Antes me compartía la hermana, ¿no? Que hay pocos hermanos aquí. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema muchas veces en las iglesias es que hay pocos hermanos y a lo mejor todavía tienen que seguir madurando y no damos, muchas personas no dan ese tiempo, por eso se marchan. No se preocupen, pasan muchos lugares. Pero no hay que desfallecer y hay que permanecer. Entonces, anime, cuando entre alguien por la puerta, den todo su corazón, den todo su amor, que yo sé que lo hace, y sobre todo oren mucho por esas personas para que echen raíces en este lugar. Bueno, ya en el nuevo, ¿no? Cuando el día 9 de marzo se inaugure ese precioso lugar que va a estar preparando, seguro que el Señor lo llenará de almas preciosas y veremos la mano de Dios detrás de esa obra. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar y vamos a hacerlo orando juntos. Si os pido por favor, vamos a orar. Padre Santo que vives y reinas, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado un día más de vida, tú nos has dado un momento muy hermoso con el cántico de alabanza. Tú nos das todas las cosas, Señor. Ante todo y sobre todo nos diste una salvación preciosa en Cristo Jesús. Nosotros no podíamos poner nada a esa salvación, sino solamente el pecado que la hizo necesaria. Nosotros éramos dignos de muerte, nosotros no éramos dignos de esa misericordia, Señor, y éramos hijos de ir a lo mismo que los demás. Pero por tu gracia, por tu amor, diste sabiduría a nuestros corazones, diste entendimiento a nuestra alma que estaba errante y sin rumbo. Y nos manifestaste el verdadero evangelio, que no es otro aquel que la muerte de Cristo y esa sangre preciosa limpiando hasta el último de nuestros pecados. El Señor nos dio libertad y nos liberó del yugo de la esclavitud y nos quitó esa carga pesada que llevábamos día tras día a nuestras espaldas. Ahora, Señor, queremos vivir una vida digna de ese evangelio. Qué pena que muchas almas no la perciban, no la reciban y no la quieran entender. Pero sabemos, Padre Santo, que tú harás una buena obra, sobre todo en esta iglesia de Segovia. Ayúdales a que sean esa luz en el mundo, para que sean esa sal que impida que este mundo esté cada día más podrido. Que preserven, Señor, la palabra de vida y que den sus corazones y sus almas al evangelio por el cual Cristo murió. Y Señor, te pedimos por los pastores que hoy están todos recorriendo diferentes lugares para llevar esta palabra de vida y que todos puedan volver a sus hogares en perfectas condiciones, Señor, y que los hermanos que están recibiendo esas visitas de los pastores puedan deleitarse de un día más tu sabiduría y un día más de tu santa y bendita palabra. Nosotros queremos pedirte muchas cosas, Señor, pero tú las conoces todas ellas y las vamos a poner en tus santas y en tus benditas manos. Y vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vale. Quiero que me acompañéis con vuestras Biblias a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2.
Lo tenemos ahí, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículos desde el 1 hasta el 15 vamos a leer intercaladamente. Yo leo los versículos impares y vosotros me acompañáis con los pares, ¿vale? Así no leo yo solo. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 15. Comienza el libro. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, volvió a las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Versículo 15, lo vemos juntos. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Hasta aquí hoy quiero compartir con vosotros esta palabra, ¿vale? ¿Cómo se llama el pastor de esta iglesia? Eliseo, ¿no? Bueno, no es su verdadero nombre, es muy complicado, ¿no? En coreano. Pero él tiene nombre en español, Eliseo. Y dando honor a ese nombre, yo quiero compartir esta palabra que nos va a enseñar una cosa muy importante. Y es que si nosotros queremos trabajar para el Señor, debemos cumplir con un requisito, o con unos requisitos, y de esa manera nosotros podremos ser como estos siervos de Dios. Nosotros no que deseemos ser como Elías o como Eliseo, no, nosotros deseamos ser como Dios quiere que seamos. Entonces, por ejemplo, Elías dice en la Escritura que Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones humanas como nosotros, es decir, Elías era un hombre común y corriente, Eliseo era un hombre común y corriente, pero lo que los hizo diferentes es que Dios obró a través de ellos. Entonces yo creo que el anhelo de los hermanos de esta iglesia es que Dios obre a través de vosotros, ¿no? Entonces para eso debemos hacer varias cosas, que es lo que vamos a aprender hoy aquí. En primer lugar, recordemos quién es Elías, brevemente. No vamos a entrar en muchos detalles porque yo creo que todos conocen a Elías, un gran profeta de Dios,
Si vamos a Primera de Reyes, una de sus historias más conocidas es cuando este Elías Tisbita pues tuvo, digamos, una confrontación con los profetas de Baal. Recuerden que por el rey Acab y por su malvada esposa Jezabel, el pueblo de Israel se había extraviado y habían levantado altares a Baal. Baal significa Señor, ¿no? Un dios pagano, donde se sacrificaban niños, bebés, en holocaustos. Y el pueblo había inclinado también su corazón a esos dioses, a Baal. Pero hubo, digamos, un concurso de a ver quién verdaderamente era el profeta de Dios y qué Dios era el verdadero, si Baal o Jehová. Entonces, si se acuerdan, en Primera de Reyes, capítulo 18, y después Primera de Reyes, capítulo 19, dice ahí la escritura que ese concurso consistía en que primero los profetas de Baal, 450, tenían que hacer el sacrificio, ¿no? Y dice que, bueno, ellos prepararon su holocausto, su sacrificio, y empezaron a hacer sus rituales, junga, jajaja, así, ¿no? Y se cortaban con piedras, a ver si Dios, su Dios Baal, mostraba alguna señal. Pero Elías se burlaba de ello. Bueno, parece que no está, ¿no? Se ha dormido, sí, ¿no? Ya terminado su tiempo, dice que le tocó el turno a Elías. Elías preparó su holocausto, su sacrificio, puso la madera, incluso se permitió el lujo de mojar la madera, hacer una zanja llena de agua alrededor. Antes de que él terminase toda esa liturgia, dice que descendió fuego del cielo que lamió hasta el agua, manifestando así que el Dios verdadero, ¿quién es? Jehová. Después de esta victoria, Elías le dijo al pueblo de Israel: bueno, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, entre dos lugares? Si Baal es Dios, servidle a Baal. Pero si Jehová es Dios, servid a Dios. Entonces todo el pueblo dijo: serviremos a Dios. Jehová es Dios. Bueno, pues con este corazón, Elías pensaba que ya había vencido a toda esta muchedumbre de falsos profetas y fue a orar, ¿no? Porque durante 3 años y medio no había llovido. Y él ora y comenzaría a llover. Pero también recordamos esa triste historia que vino después, cuando él pensaba que había sido un gran triunfo y va a ver como todo, y quiere que todo el pueblo se convierta otra vez a Jehová, pero ¿cuál es el resultado? La reina Jezabel le dice, bueno, recuerden, él cortó el cuello a los 450 profetas de Baal. La reina Jezabel le dijo que yo me muera, ¿no? Si en 24 horas tú no estás como uno de esos profetas. Es decir, le puso una sentencia de muerte sobre sus espaldas. Él, en lugar de saborear esa victoria, lo que ocurrió es que entró en depresión. Y alguien me preguntó una vez: ¿los cristianos pueden deprimirse? Sí, nos podemos deprimir. Pregúntenle a Moisés, pregúntenle, bueno, a Jonás, pregúntenle aquí a Elías, pregúntenle a Jeremías. Podemos entrar en un estado de depresión. Y Elías se fue a una retama, ¿no? Debajo de un enebro, dice que ahí estaba dormido, y tuvo que venir un ángel, el ángel de Jehová, a despertarle, a traerle una torta cocida y un vaso de agua para que él fuese al encuentro de Dios. Si queréis, vamos a recordar, porque vamos a comenzar en este pasaje, en Primera de Reyes, unas hojas un poquito más atrás. Vamos a partir de aquí, porque aquí ya es donde aparece nuestro protagonista de hoy, que no es otro que Eliseo, y no es el pastor de la iglesia de Segovia. ¿Vale? Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 19, cuando Elías huye a Oreb, monte de Dios. Os voy a leer desde el versículo 9. Elías se va por el desierto y llega ahí a un lugar, y ahí se metió, en la montaña, en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos,
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Hoy queremos comenzar aquí en esta historia, recordando cómo Dios había obrado en este profeta Elías, pero llegaba su tiempo, llegaría su momento de ser llevado. Y Dios mismo le diría quién sería su discípulo, quién sería su sucesor, y no sería otro que Eliseo. Dirás, tú ungirás a Eliseo como tu discípulo, tu sucesor, y él hará también su parte de trabajo. Ahora volvemos a Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. Versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Nos paramos ahí un momento. Hoy vamos a recorrer la tierra de Israel. ¿Habéis estado en Israel? No, yo tampoco. Me da pena, ¿no? Cuando los pastores están predicando, esto no sé dónde, ahí estuve yo, esto no sé dónde estuve. Yo casi no he estado en ningún sitio, me da pena. Tengo que viajar más. No he estado en Israel, me gustaría estar en Israel. Si quieren organizamos un viaje y nos vamos a Israel. Estaría bien, ¿no? Muy bien. Y al primer lugar donde vamos a ir va a ser Gilgal. Vamos a recorrer la geografía israelita, o parte de ella, para ver en cada momento, en cada lugar, una cosa que tiene que ver mucho contigo y conmigo. Porque de esto se trata. Nosotros nos reunimos aquí para pedirle a Dios que nos muestre por su palabra su voluntad para con nosotros, ¿vale? Entonces vamos a ir a 4 lugares que aparecen desde el versículo 1 hasta el versículo 15 que hemos leído. 4 lugares. ¿Qué 4 lugares son esos? En primer lugar, Gilgal. En segundo lugar, Betel. En tercer lugar, Jericó. Y en cuarto lugar, el Jordán, el río Jordán, ¿vale? 4 lugares específicos que tanto Elías como Eliseo van a recorrer y que tienen mucho significado para nosotros, ¿vale? Entonces dice aquí versículo 1 que ellos venían, tanto Elías como Eliseo, ¿de dónde venían? De Gilgal. Yo me imagino que el Señor ya había establecido su plan y había comunicado su plan a Elías. Bueno, ya le había dicho, ¿no? En Primero de Reyes 19 que él sería llevado y que tenía que buscarse el sucesor. Bueno, ya estaba buscado, era Eliseo. Entonces, Elías sabía que le quedaba poco tiempo en esta tierra. Ellos venían de este lugar llamado Gilgal. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, él ya sabía lo que iba a ocurrir. Pero vamos a pensar en este primer punto de salida, Gilgal. ¿Qué ocurrió en Gilgal? ¿Ustedes, cuando leen la Biblia, se les suena este nombre? ¿Gilgal? ¿Gilgal? ¿Qué lugar es este? ¿No crucificaron a Jesús? ¿Eh? ¿No crucificaron a Jesús? No. Miren, esto nos lleva, por ejemplo, a Josué. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿se acuerdan? Salieron de Egipto, estuvieron vagando por el desierto 40 años, por desobediencia, básicamente. Ellos no aceptaron que Dios era un Dios poderoso y que les podía dar victoria ante todas las tribus que había en esa tierra de Canaán. Por esa duda, cuando enviaron a los espías, ¿se acuerdan? Moisés envía 12 espías, o 12 espeleólogos, para ver la tierra, para ver todo, y 10 de ellos volvieron y dijeron, esta tierra nos va a devorar. Los hombres son como gigantes, nosotros somos como saltamontes al lado de ellos. Y empezaron a llorar. Pero solo 2, Josué y Caleb, dijeron, no, nosotros nos lo vamos a comer como pan, así literalmente, ¿no? Nosotros nos comeremos como pan. Pero claro, todo el pueblo se desanimó y clamaron, vamos a morir. Por eso Dios les castigó por su incredulidad durante 40 años vagando por el desierto. Pero llegó el momento de volver, de restaurar. ¿Saben que Dios les dijo que todos los que tenían de 20 años para arriba morirían? Ellos murieron en el desierto. Y una nueva generación viene y comienza. ¿Y dónde comienzan? Bueno, ahí, pasando el río Jordán.
Pasan el río Jordán, cruzan, ¿se acuerdan? Vienen con el arca, tocan, los sacerdotes tocan la trompeta. El río Jordán se separa, como hizo décadas atrás el Mar Rojo. Y dicen que todos ellos atravesaron el río Jordán. Y el primer lugar donde llegaron fue Gilgal. No es una ciudad, es un lugar. Vamos a buscar, si queréis, Josué, capítulo 5. ¿Hablo muy rápido o muy bien? Muy bien, ¿no? Espero que me entiendan. Es que siempre tengo muchas cosas que contar y poco tiempo. Josué, capítulo 5, versículo 8-9. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy. Gilgal significa rodar. Miren, este es un lugar muy especial. Gilgal. Es el primer lugar que ellos pisaron de la tierra prometida. Ahí en aquel momento ya se acabarían muchas cosas. Se acabaría, por ejemplo, el maná. Se acabaría, por ejemplo, la ropa que no se envejece. Ahí ya se empezaría a envejecer la ropa. Recuerden, durante 40 años ellos no tuvieron que cambiar de calzado, no tuvieron que cambiar de vestido, pero aquí ya se acabaría la provisión de Dios y tenían que entrar en un lugar especial que era la tierra que Él les había preparado. Pero esto no sería, como decimos en España, llegar y besar el santo. No sería tan fácil. A ellos les esperaba guerra, mucha guerra. De hecho, nada más pasar este acontecimiento, tuvieron la primera lucha en Jericó, que llegaremos ahí, tiempo al tiempo, pero sabían que no les iban a regalar la tierra, y Dios les había preparado durante 40 años para la batalla, para la lucha. Pero ¿qué ocurría? Ustedes saben que todos los judíos, los hombres, se tienen que circuncidar, ¿no? Sí. ¿Saben qué significa eso, no? Sí. Cortar. ¿Pero cuándo? Al 8º día. Cuando el niño nace, a los 8 días es que... Eso es una señal que había entre el pueblo de Dios y Dios. Como Abraham hizo, ¿no? Él se tuvo que circuncidar y él circuncidar a sus hijos. Esta circuncisión que representaba el pacto entre Dios y los hombres, esta sería la señal. Pero durante 40 años ningún niño había recibido la circuncisión en el desierto. ¿Por qué? ¿Habéis pensado en esto? ¿Por qué no siguieron circuncidando a los niños, que era la señal del pacto? Puede haber varias opciones. En primer lugar, porque iban a vivir en el desierto y allí pues podría haber infección, mal curados, muerte. Entonces, por eso dejaron de circuncidar a los niños. Puede haber otros muchos motivos, ¿no? Que su corazón no estuviese del todo inclinado. Bueno, estaban ahí vagando por el desierto y día a día tenían que someter a prueba su fe. No vamos a traer detalles. Lo importante es que llegaron sin circuncidar. Pero Dios, ¿qué hace lo primero cuando llegan allí a ese lugar, a Gilgal? Ahora vamos a comenzar de nuevo. ¿Cómo? Hay que cortar. A los varones, daba igual la edad que tuviesen, tenían que circuncidar su eso, ¿no? Eso. ¿Qué significa la circuncisión? Digamos el momento del pacto con Dios. Bueno, pues Dios dice, aquí es hora de renovar el pacto, aquí es hora de comenzar de nuevo. Génesis capítulo 17, versículo 10, os leo. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El pacto de la circuncisión era claro entre el pueblo de Israel y Dios. Llegaba el momento de renovar el pacto a través de esa circuncisión. Entonces, cuando Elías y Eliseo van por aquella zona, por aquella tierra, o venían, mejor dicho, en aquella tierra de Gilgal, ¿qué propósito tenía Elías para Eliseo en aquel momento? Una enseñanza, ¿no? Aquí comienza todo. Aquí va a comenzar tu verdadero ministerio, Eliseo. Aquí, recuerda lo que ocurrió hace siglos. ¿Qué ocurrió aquí? Que el pueblo de Israel se consagró nuevamente al Señor. Dejaron de vagar por el desierto y entrarían a la batalla por conquistar la tierra prometida. Y yo pregunto, ¿qué significa Gilgal para nosotros? Te lo explico. Gilgal para nosotros significa la salvación. Significa el nuevo nacimiento. Significa la consagración a Dios. ¿Saben por qué muchas personas vienen a la iglesia y después de un tiempo se van? ¿Saben por qué? Muy sencillo. No encuentran lo que buscan.
Por eso se marchan. Si encontrasen lo que buscan, no se irían. El problema es que cuando vienen las personas a la iglesia, yo hablo por ejemplo de la iglesia que conozco, que era de Tarancón, muchas personas vienen buscando trabajo. Muchas personas vienen buscando techo, una habitación, una casa, un piso de alquiler. Hay personas que incluso han venido buscando pareja. Han venido personas buscando ayuda económica. Cuando tú vienes a un lugar buscando eso, ¿qué ocurre? Que cuando tú lo consigues, te marchas. O que cuando tú no lo consigues, te marchas. Porque tu objetivo es otro y no es la palabra de Dios. No hay consagración. No hay entrega. Pero cuando Dios obra en los corazones, ¿qué ocurre? Que hay una determinación. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, escuchan el seminario de la Biblia y por un oído les entra y por otro les sale. Sin embargo, hay otras personas que escuchan el seminario, escuchan el Evangelio y ¿saben cuál es su actitud? Yo aquí me quedo. Así me han dicho algunas veces. Yo he estado en muchas iglesias, he escuchado tal, así, y he ido a iglesias donde se imponían las manos y había dones espirituales, donde lenguas y todas estas cosas. Dice, pero yo no he visto una iglesia como esta. Por la palabra que se predica, yo me quedo aquí. Así he escuchado en muchas ocasiones. ¿Qué hace la diferencia, hermanos de Segovia? La circuncisión. ¿Qué circuncisión? La del corazón. Nosotros, gracias a Dios, no debemos circuncidarnos, menos mal, ¿no? Y recuerda, la circuncisión ahora, cuando circuncidan a algún niño, lo hacen con anestesia. Hace miles de años no había anestesia. Así. Entonces, ya una vez a un hermano Tarancón le diría, si a ti Dios te pidiese que te circuncidases, te circuncidarías sin anestesia, así, con un cúter. ¿Qué? No. Pues imagínate la determinación que tenía que tener el pueblo de Israel para los hombres ya mayorcitos, porque a un niño lo puedes engañar o lo puedes sujetar, pero a una persona mayor, sujetarlo y ahí hay que tener determinación. Sí, lo vamos a hacer. Bueno, como dijo Pablo a los Gálatas, la circuncisión no es la de la carne, sino la circuncisión es la del corazón. Gracias a Dios, vuelvo a repetir. Nosotros solo necesitamos una circuncisión. ¿Y cuál es? La de la piel y la grosura que hay alrededor de nuestro corazón, que nos impide ver a Dios tal y como Él es, que nos impide consagrarnos a Dios. Por eso necesitamos una salvación genuina, una salvación verdadera, que no proviene de nosotros, sino de Dios. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia, salvos verdaderos. ¿Para qué? Para que echen raíces y para que ellos se comprometan con la obra del Evangelio en la iglesia. Por eso es importante. Entonces, en este primer punto, en esta primera parada que hacemos hoy, Gilgal, Elías quería enseñarle a Eliseo una cosa muy importante. ¿Cuál es? Conságrate para el Señor. Gilgal significa consagración, determinación. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Pero no vendrá si no hay una circuncisión, si no hay una circuncisión en el corazón, si no hay un evangelio verdadero en mi alma, que me haga entender que sí lo salvo. ¿Entienden, hermanos? Por eso necesitamos esta cosa. Es el pacto, dice 1 Corintios 1:25, leo. Asimismo tomó también la copa, está hablando del pacto, ¿no? Dios estaba haciendo un pacto con la nación de Israel, Dios ha hecho un pacto con nosotros. 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todo esto las veces que bebiereis en memoria de mí. Recuerden, el Señor iba a recordar a los discípulos que iba a haber un pacto que no iba a ser en carne, sino que iba a ser en su preciosa sangre. Eso es la salvación, ¿no? Cuando Cristo derramó su sangre preciosa, ¿qué ocurrió? Que todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿Y eso cómo lo entendemos? En nuestro corazón, no con nuestra cabeza, sino en nuestro corazón. Por eso es importante entender lo que significaba ese pacto. O Hebreos 9:15 dice así. Así que por eso hay un mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta es la salvación que Dios nos da. Entonces, Gilgal, ¿qué es? Es el comienzo de una nueva vida, el comienzo de una determinación, el comienzo de una consagración. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes están preparados? ¿Están preparados? Amén. ¿Amén?
Dentro de poco inaugurarán un nuevo local. ¿Dónde está? No sé. En Lorenzo. Lorenzo, más debajo. Para otro lado. ¿Más céntrico? Sí. Sí, más cerca del acueducto. Más cerca del acueducto. Dios les está preparando para que ustedes tengan esa determinación. Hay que traer muchas almas a este lugar. Hay que ganarlas para Cristo. No para que digan, oh, la iglesia de Segovia, qué bien. No tiene que decir eso. Tiene que decir, oh, la iglesia de Segovia, Dios está trabajando con fortaleza. De esa manera. Porque ustedes necesitan eso. Necesitan determinación. Necesitan seguridad de lo que están haciendo. ¿Ustedes saben cómo llamó Elías Eliseo? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Arando. Estaba arando. ¿Cómo oraba? 12 yuntas de bueyes. Eso quiere decir que Eliseo era un hombre bastante fuerte, y rico. Con 12 yuntas de bueyes. Y él dice que iban atrás. Y Eliseo le llama, vente conmigo. Sí, espera, que voy un momento a darle un beso a mi madre, a mi padre, y me voy contigo. Y dice que se despidió y que sacrificó unos bueyes y hizo una fiesta de despedida. Y enseguida siguió a Elías. ¿Qué decidió Eliseo? Determinación. Yo voy a ir contigo. Bueno, nosotros tenemos que pensar en eso. Yo voy a ir con Dios. Yo voy a ir con Dios. Y Dios nos va a llevar a un lugar, a ese Gilgal, donde todo comenzó para Josué, donde comienza digamos, el mandato, ¿no? El control de Josué. Ahí, cruzando el Jordán, en Gilgal. Recuerden, Moisés se había quedado atrás. Él murió ahí, en el monte, viendo cómo ellos iban a pasar. Y ahora Josué tomaba el mando. En primer lugar llegan a Gilgal. Y su primera decisión, ahora todos los hombres nos vamos a circuncidar. Esto es serio. Vamos a determinar nuestro corazón en qué, en servir al Señor. Así que preparémonos. Iglesia de Segovia, prepárense. Prepárense. Y tengan determinación en su corazón de que quieren trabajar para el Señor. Miren, esto es una palabra dura, pero es real. Con Cristo o es todo o es nada. ¿Entienden? Cristo no nos pide ofrenda. Cristo no nos pide diezmo. Cristo no nos pide... ¿qué voy a decir? Nuestras voces, a lo del coro. Cristo no nos pide nada material. ¿Qué nos pide Cristo? Todo nuestro ser. Todo. Todos nosotros somos de Él. Esa es la determinación que Él quiere. Entonces, de verdad, hermanos de esta iglesia, alguna vez yo se lo he dicho, yo les quiero mucho. La iglesia de Segovia es muy especial para mí. Es donde primero prediqué después de Franco. Allá por el año 2011, por ahí, cuando estaba en una parte de arriba del acueducto. Entonces ustedes tienen que seguir trabajando. Cuando yo vine aquí la primera vez, ¿saben cuántas personas había en esta iglesia? ¿Saben cuántas personas había en esta iglesia? ¿No lo saben? No. Prácticamente la misma que ahora. Habría 8 o 10. ¿Sí estaba la hermana Guillermina? ¿Dónde está? Está en su tierra. ¿Está en su tierra? Ah, vamos a hablar con ella. ¿Pero va a volver? Sí. Vale. Tiene que volver. Había algunos hermanos que ya no veo. ¿Son hermanos? Dios sabe si son hermanos o no son hermanos, no sabemos. Pero la iglesia de Segovia tiene que trabajar determinadamente, con el corazón. No se trata de los pastores lo que hacemos, ¿saben qué es? Dios nos ha puesto para equipar, es decir, para ayudar, para edificar y para que juntamente podamos trabajar. Pero los pastores difícilmente podremos hacer nada si los hermanos no toman determinación de decir, yo quiero servir al Señor. La determinación del pueblo de Israel nos enseña que ellos decidieron, vamos. Había un ejemplo claro, miles y miles y miles murieron en el desierto, sus padres, sus abuelos, murieron todos en el desierto. Nosotros no podemos permitirnos esos lujos y tenemos que trabajar para el Señor. Por eso necesitamos un Gilgal en nuestra vida, necesitamos un lugar que hagamos rodar, como significa esta palabra. Gilgal significa rodar. Nosotros tenemos que echar a un lado las cosas del mundo y tomar determinación y seguir hacia adelante. Así que mucho ánimo, hermanos.
Pero recuerden, necesitas ese Gilgal, ese momento en tu vida en el que circuncidas tu corazón y decides, ahora yo soy para el Señor, ahora yo viviré para el Señor y yo trabajaré para el Señor. De esa manera tú podrás ayudar verdaderamente, como hizo el pueblo de Israel. ¿Vale, hermanos? Hay que consagrarse. Volvemos a la Segunda de Reyes, capítulo 2. Ya hemos hecho la primera parada. ¿Cuál es? Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Rodar. Pero para nosotros, consagrarse. Hay que consagrarse. Hay que recibir esa salvación preciosa y de tener determinación. No ser un cristiano, ¿cómo le llamo yo? De butaca. Cristiano que se sienta y consume, pero no hace nada. No, tenemos que ser cristianos determinados para la batalla. ¿Vale? Esa es la primera parada. Versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y salieron a Elías los hijos de los profetas que estaban en Betel. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Callad. Miren, Elías sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Eliseo sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Elías iba a ser llevado. Pero él no podía dejar a su maestro solo. Porque él quería acompañarle a todos los lugares. Eso es lo que hace un discípulo. Observar todo, escuchar todo, anotarlo todo, aprenderlo todo. Eso hace un discípulo. Como los discípulos del Señor Jesucristo. Pero aquí van a aparecer unos hijos de los profetas y le van a, digamos, a tocar un poco la fibra sensible. Oye, ¿tú sabes que hoy te van a quitar a tu maestro de sobre ti? Que sí, que ya lo sé, que me dejéis en paz, hallaros ya. No me molestéis. Él tenía que estar preparado en todo momento. ¿A qué lugar los llevó? A Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Betel significa casa de Dios. El pasaje que podemos ir es Génesis 28, versículo 17. Os leo. Génesis 28, 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Quién dijo esto? Jacob. Jacob cuando iba, ¿no? Cuando huía de su hermano. Huía de su hermano Esaú, que lo quería matar. Y dice que por la noche llegó a un lugar, allí en una piedra, se acostó. Y él tuvo una visión y veía una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles que subían y que bajaban. Y dice, oh, este es un lugar terrible. Esto no puede ser otra cosa que casa de Dios. Y edificó ahí un altar. Por eso llamó a aquel lugar el lugar Betel, que significa casa de Dios. Bet, casa. El, Dios. Belén, ¿qué significa Belén? Bet, casa. Belén, pan. La casa del panadero significa Belén. La ciudad de Belén significa la casa del panadero. Casa de Dios. Qué importante es esto. Casa de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje? A Eliseo le enseña una cosa muy importante. Le dice Elías, Eliseo, quédate aquí, que Dios me ha enviado a Betel. ¿Y qué dice Eliseo? No. Recuerden, los discípulos, los aprendices, tenían que obedecer a todos sus maestros. Pero en esto no obedeció Eliseo. Dijo, no. Nanay de la China, como dicen los niños. Yo voy a donde tú vayas. Yo voy contigo. Bueno, vale, acompáñame. Y le llevó a ese lugar que es casa de Dios. ¿Qué enseñanza había? Mira, Eliseo, muy importante. ¿Te has consagrado? Sí. Ahora vamos a ese lugar tan terrible que dijo Jacob, la casa de Dios. Hoy, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios. Esta, ¿no? ¿Esta es la casa de Dios? ¿Este? No. Esto no es la casa de Dios, esto es un local comercial. Esto no es la casa de Dios. La casa de Dios son ustedes y yo. Todos juntos hacemos la casa de Dios, la morada de Dios. En la Biblia aparecen muchas casas, ¿no? Muchas casas. Como por ejemplo, les voy a decir unas cuantas que aparecen en la Biblia cuando yo leo. La casa del centurión romano, ¿no? Ese que tenía al siervo enfermo y va a Jesucristo y le dice, Señor, tengo a mi siervo que está enfermo, ven, ayúdame para que mi siervo sane. El Señor Jesucristo dice, bueno, vamos a tu casa. Dice, no vengas a mi casa no es digna. Tú simplemente di la palabra y mi siervo sanará.
Ven, había casa de un centurión que no era digna de recibir al Señor Jesucristo. Tú y yo éramos dignos de recibir al Señor Jesucristo. No éramos dignos, ¿no? Miren, había otra casa que era la casa de Rahab, la ramera, que encontrarían en Jericó. Era la casa de una prostituta. Pero ¿qué ocurrió en esa casa? Se escondieron los espías. ¿Y qué ocurrió en esa casa? Que después se salvó toda su familia, en la casa de Rahab. Curiosamente Rahab, esa mujer ramera, luego formó parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Wow. ¿Ven cómo Dios no hace acepción de personas? Es más, como dijo el mismo Señor Jesucristo a los fariseos, en cuanto al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros. ¿Ven qué peligroso, hermanos, es la religión? Porque las iglesias de hoy en día están llenas de religiosos. Por eso no le dan importancia a venir un domingo sí, un domingo no, cuando pueden, cuando no. Esos son los religiosos que no lo tienen como algo importante. Sin embargo, los que consideran verdaderamente lo que es la casa de Dios, vienen sin falta. Porque entienden que la casa no es este lugar, este edificio, este techo. No, la casa de Dios somos nosotros. La casa de la ramera Rahab no era digna, pero Dios salvó a ella y a su familia. Hay más casas, como la casa de Cornelio. Cornelio dice en Hechos capítulo 10 que era un gran hombre, oraba mucho, daba muchas ofrendas. ¿A que sí? Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, pero tenía un problema. No era salvo. Y tuvo que mandar a unos siervos a buscar a Pedro, que estaba en Jope. Dice, y él vendrá y te dirá lo que tú necesitas oír. ¿Qué necesitaba oír? El Evangelio. Miren, hay muchas casas que son morales, son muy educados, son muy buenas personas, dan ofrenda a los pobres, ayudan a todo el mundo que se les viene a la mano. Pero falta lo más importante, y es el Evangelio. Cornelio, si no escucha a Pedro predicar el Evangelio, Cornelio habría sido un gran hombre, un buen hombre, que habría ido al infierno. Él oraba, él daba ofrenda, él era temeroso de Dios, pero no era salvo. Hoy en día hay muchas casas así. Tenemos que buscar esas casas para salvarlas. Hay más casas. Está la casa del carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo que estaban allí, Pablo, ¿verdad? Estaba Silas allí encarcelado. ¿Qué ocurrió? Hubo un terremoto, un temblor. Dios hace un temblor y este carcelero se llena de temor. Porque dice, se van a escapar los presos. Pero Pablo le dice, no. Y se iba a matar, no se iba a clavar una espada. Y le dice Pablo, no te hagas daño. Que nadie se ha escapado, que estamos todos aquí. En ese momento dice, oh, esta gente qué rara, han podido escapar y nadie se ha ido. Entonces entiende que ellos predican algo especial. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Seréis salvos. Era una casa que estaba condenada, igual que los que estaban presos en esa cárcel donde él vigilaba. Nuestra casa también es eso. Nuestras familias están encarceladas al yugo de Satanás. Y nosotros necesitamos que esta promesa de ser salvos, no solamente nosotros, sino también nuestra casa, sea una realidad. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo. Nosotros debemos llorar y llorar por salvar las almas de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros primos, de nuestros hermanos y de nuestros familiares más cercanos. Porque nosotros debemos traerlos verdaderamente a la casa de Dios. Estaba el aposento alto, una casa donde se reunieron los discípulos con el Señor Jesucristo y donde aquella casa, después de la resurrección, se llenó del Espíritu Santo. Era un lugar vulgar, común y corriente, era una guardilla donde me imagino ratones por allí, llenos de telarañas. Pero en aquel lugar descendió el Espíritu Santo. No pasa nada porque seamos pobres, humildes, no tengamos que echarnos a la boca, siempre y cuando tengamos el Evangelio en el corazón. Estaba también la casa de Simón el leproso. ¿Se acuerdan? ¿Qué ocurrió en la casa de Simón el leproso? Una mujer con un frasco de perfume de alabastro de gran precio lo rompió y lo derramó sobre el Señor. Era una casa pecaminosa, era una casa llena de iniquidad. Pero aquella casa se llenó de perfume. Y en aquella casa el Señor predicó la palabra. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes son casa de Dios? Amén. Tú tienes que ser casa de Dios. O ignoráis que vosotros sois el templo de Dios. Así le dijo Pablo a los hermanos de Corinto, ¿no? Vosotros estáis permitiendo que un joven venga aquí, esté teniendo relaciones íntimas con la mujer de con la esposa de su padre.
y os penséis que sois buenos porque le perdonáis, no. Tenéis que tener cuidado con el pecado de la inmoralidad. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces los hermanos de la iglesia es obvio que tienen que hacer, recordar que la casa de Dios no es un edificio. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en nosotros. Y como Dios habita en nosotros, yo tengo que hacer de mi vida, ¿saben qué? Una casa de Dios. Si Betel, si Gilgal significa determinación, ¿saben qué significa Betel? Aparte de casa de Dios, santificación. Miren, sin la santificación, dice Hebreos, que nadie puede ver a Dios. Yo tengo que santificar mi vida día tras día. ¿Entienden? Yo tengo que santificar mi día más y más y más. Porque ¿de quién es nuestro cuerpo? Del Señor. ¿Y quién mora en mí? El Señor. Entonces yo tengo que hacer frutos de justicia. Nuestra alma es una casa, ¿lo sabían? ¿Sabías que nuestra alma es una casa? Y que esta casa, cuando estamos en Cristo, es una morada para Satanás y para los demonios, ¿lo sabían? Hay gente que no cree en los diablos, en los demonios, que piensan que son como algo, como fantasmas, ¿no? Pero ellos existen de verdad. Miren, permítanme leerles San Mateo capítulo 12, versículo 43, hablando de un espíritu inmundo. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿quieren buscarlo? Búsquenlo. Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo 12, 43. Al 45. ¿Lo leemos juntos? Mateo 12, de 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegué, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En este pasaje hay una enseñanza muy terrible. Habla de un espíritu inmundo. ¿Qué es un espíritu inmundo? Un demonio. Una parte de las huestes espirituales de maldad, de las que hablaría Pablo en Efesios capítulo 6. ¿Y qué dice este espíritu inmundo? Dice que sale a los lugares secos buscando reposo, pero no hay reposo, ellos no tienen reposo. Entonces dice: volveré, ¿dónde? A mi casa. ¿Dónde está su casa? ¿Dónde viven los espíritus inmundos? En el alma de las personas. ¿Dónde vive un espíritu inmundo? ¿Cuáles son sus moradas? Las almas de las personas, ¿no? Las almas de los hombres. Ellos les encanta entrar a morar en esas casas y obrar. ¿Ustedes ven la maldad que hay en el mundo? No es casualidad. Son espíritus inmundos dominando los deseos de los hombres. Cuando Jesucristo cruzó el mar de Galilea y fue a buscar al endemoniado Gadareno, ¿cuántos demonios dijo ese hombre que había dentro de él? Bueno, Jesús le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él dice: Legión. Porque somos muchos. Una legión eran 3.000 soldados romanos. No creo que hubiese 3.000 demonios dentro de ese hombre, pero sí puede ser que hubiese decenas o cientos. Por eso dice que tenía una fuerza sobrenatural que rompía cadenas. Por eso no sentía dolor, dice que se sajaba con piedras. Y daba miedo, nadie pasaba por allí. Ellos le piden al Señor: no nos atormentes antes de tiempo, mándanos a aquel hato de cerdos. Y dice que los espíritus se metieron en los cerdos. ¿Un espíritu puede hacer eso? Sí, lo hicieron. Se metieron en los cerdos y los cerdos se precipitaron por un acantilado y murieron. Aquí dice algo muy importante. Dice que este espíritu inmundo dice: volveré a mi casa. Y cuando llega a su casa, la casa es el alma del hombre, y cuando llega a su casa dice que se la encuentra desocupada. ¿Desocupada? Claro, aquí no vive nadie. Está barrida, y adornada. Esto es la religión.
Vacía, ¿por qué está vacía? No hay nadie ahí, no está Dios. Yo pregunté el otro día en la iglesia, ¿un cristiano puede ser poseído por un demonio? No, no puede. ¿Saben por qué? Porque nosotros mora el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es más poderoso que cualquier otro espíritu. Entonces, un cristiano verdadero no puede ser poseído. Pero una persona que no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué es? Es una morada perfecta para un espíritu inmundo. Y peor aún si tú eres un religioso. Una persona que piensa, bueno, voy a adornar un poco mi vida y voy a ir los domingos a la iglesia. Y me voy a portar un poquito mejor. A eso se refiere cuando dice que la encuentra desocupada, está Cristo, está barrida y adornada, está limpia, parece que lleva una vida mejor, ha dejado de fumar, ha dejado de beber, ha dejado de bailar. Y va a la iglesia. Está adornada y barrida. Pero dice que luego va a ese espíritu, llama a otros 7 peor que él, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ustedes van a entender esta postura. Como yo lo entiendo en la iglesia de Tarancón, al ser un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, todos nos conocemos. Y gente que ha estado en la iglesia, ha escuchado la palabra, y se apartaron, y después se volvieron literalmente peores personas. ¿Por qué ocurrió eso? Porque estaba su corazón vacío, no estaba Cristo en su corazón. Después quisieron jugar a ser cristianos. Mira, jugar a ser cristiano no puedes, porque el diablo no juega a ser diablo. Por eso es la cosa seria, que sí, hermanos. Claro. Esas personas que vienen, aparentan una religiosidad, que aparentan, sí, yo quiero escuchar la palabra de Dios, sí, palabra de Dios. Sí, Satanás recita la palabra de Dios. Lean capítulo 4 de Mateo, versículo 4. En adelante, las tentaciones a Cristo. Satanás se conoce la Biblia mejor que nosotros. El problema no es así, que tenemos que tener cuidado. Nuestra casa, nuestra alma, nuestro espíritu es la morada del Espíritu de Dios. Por eso tenemos que cuidar eso. Betel significa santificación. Día tras día yo tengo que vivir según el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne. Así nos enseña en muchas partes del Nuevo Testamento, perdón. ¿A que sí? Pablo, ¿qué dice? A los Efesios: despojaos del viejo hombre, sed llenos del Espíritu. No se embriaguéis en el vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y tenéis que andar en novedad de vida. En multitud de ocasiones se nos dice que ahora tenemos una nueva manera de caminar, que ya no caminamos como nosotros, como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que andan en los deseos de su carne y de sus ojos. Nosotros tenemos que andar en un nuevo camino que Cristo nos ha preparado, la vida cristiana. Pero la vida cristiana no se puede vivir sin santidad, sin santificación. ¿Qué es la santidad? ¿Has pensado en esto? Es un proceso. No quiere decir que uno sea algo y automáticamente ya deja de cometer pecado. Eso no es así. Es que nosotros vamos a entrar en un proceso de cada día parecernos más al Señor Jesucristo. Y eso solo se puede hacer si yo entiendo que mi cuerpo, que mi alma, que todo mi ser es el templo de Dios. Es casa de Dios. Eso quería enseñar Elías a Eliseo. Eliseo, ¿me vas a seguir? ¿Tienes determinación? Sí, sí, a donde vayas yo iré. Quédate aquí. No, yo te sigo. Vale, pues vete. Vamos a un lugar muy especial. ¿Cuál? Betel, casa de Dios. Eliseo, ¿sabes qué significa la casa de Dios? ¿Qué significa? Que tú eres casa de Dios. Tú eres morada del Espíritu de Dios. Y eso debemos aprender nosotros. Viviendo en una vida que sea digna del Evangelio. ¿Sabes? Esto es muy simple, hermanos. ¿Ustedes saben cómo pueden evangelizar mucho aquí en Segovia? ¿Saben cómo? ¿No? Sí, muchísimo. Se puede evangelizar muchísimo. Con su testimonio. Con nuestro testimonio. Con mi manera de vivir. Tenemos que hacer entrar en shock a todos aquellos que nos conocen. Si la gente no ve en nosotros algo diferente, la gente no tendrá ninguna intención de conocer más del Señor. Cuando las personas ven algo diferente, ellos querrán entender su curiosidad. Como dice, la curiosidad mata al gato. Aquí la curiosidad que hace trae al incrédulo. ¿Ustedes saben por qué al comienzo del cristianismo verdadero, digamos, después de morir Cristo, durante esas décadas el Evangelio creció y creció y creció y creció? ¿Saben por qué? Y miren en las condiciones en las que creció. Lean Tesalonicenses, por ejemplo. ¿Cómo comienza primera Tesalonicenses? O segunda Tesalonicenses.
¿Cómo comienzan? En gran tribulación, comienzan en persecución, Pablo mismo en cadenas, pero con un testimonio genuino y verdadero. Muchos cristianos morían en los circos romanos, quemados vivos, comidos por fieras, pero cuanto más morían, más había. ¿Por qué? Porque la gente entró en shock al ver a unos pobres que iban a ser devorados por los leones y ellos cantaban alabanzas. En lugar de gritar, ¡ay, no quiero morir! Ellos cantaban alabanzas. ¡Gloria cantemos! Así. Y eso les hacía tener curiosidad. ¿Pero qué gente más rara? Son cristianos. ¿Qué creen? Siguen a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quieres conocer a Cristo? Ven que te lo presento. ¡Ay, sí, yo quiero! ¿Quieren ganar almas en Segovia? Un buen testimonio de vida. Sea totalmente diferente a lo que el mundo es. Eso significa Betel. Somos verdaderamente la casa de Dios. Aquí en Segovia hay muchas iglesias cristianas. ¿Sí, no? Sí. Muchísimas. Pero ustedes no pongan su excusa. Es que como hay muchas, somos pocos. No. ¿Saben que esas muchas pueden ser ningunas? Por el evangelio que se predique. Sí. Si se predica un evangelio que se pierde, una salvación que se pierde, ya no es una iglesia genuina. Si se pone por encima los dones espirituales o las señales, el don de lenguas que se caigan para atrás y esas cosas, Dios no abre iglesias para eso. Dios abre iglesias para salvar almas. Entonces por eso no desmayen y con su testimonio sean ejemplo y salven almas. Enseñen cómo venir a Cristo, sean casa de Dios, así, de esta manera, así, como Eliseo. Entonces, Gilgal es compromiso, Betel es santificación, la casa de Dios. La casa de Dios no podía haber pecado. Nosotros debemos ser esa casa de Dios. Vamos a segunda, estamos en Segunda de Reyes, ¿no? ¿Sí? Vamos a ir al tercer lugar. Todavía hay tiempo. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy de tu señor, a tus señores sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Nuevamente, parece que se repite la historia, parece que hemos entrado en el día de la marmota, hemos entrado en bucle, ¿no? Si ya ha ido a Betel, ahora le dice, quédate aquí, que Dios me ha enviado a Jericó, la ciudad de las palmeras. Pero Eliseo dice, no, vive Jehová, vamos, por el nombre del Señor, que yo no te dejaré, yo voy contigo. Y aparece, dice aquí, uno de los hijos de los profetas. Y vinieron a él. Y le dicen, ¿sabes qué te quitará Jehová de ti a tu Señor? Dice, sí, yo lo sé, que estoy en la jugada, ¿no? Como dicen algunos, que yo estoy enterado de lo que va a ocurrir, que me dejéis tranquilo, callaros ya. Me estáis poniendo nervioso. Eliseo sabía lo que tenía que hacer. Caminar juntamente con su maestro allá donde vaya y seguir allá donde vaya. Y el lugar, la tercera parada sería Jericó. ¿Qué significa Jericó? ¿O qué ciudad de Jericó? Bueno, Josué también nos enseña la batalla de Jericó. La ciudad primera que conquistaron el pueblo de Israel, ¿cuál fue? Jericó. ¿Y cómo la conquistaron? Bueno, pues con astucia, construyeron un caballo de madera y se metieron dentro del caballo de madera, se metieron los soldados y ese caballo de madera lo introdujeron dentro de la ciudad de Jericó. Eso es Troya. Ah, eso es Troya. Bien. Están despiertos. Bien. Eso es Troya, ¿no? Esa es la conquista de Troya. ¿Cómo conquistó el pueblo de Israel la ciudad de Jericó? Josué, ¿cuál es la táctica? ¿Cuál es la estrategia de batalla? ¿Dónde nos posicionamos? ¿Arqueros por un lado? ¿Vas a poner una emboscada? ¿Ataque frontal? ¿Vamos con todo? No. Dios ha dicho dar vueltas. ¿Dar vueltas? Dar vueltas. Leemos la escritura ahí, ¿no? Josué, capítulo 6. ¿Hay que dar? Bueno, una vuelta por día. Tenemos que dar una vuelta a la ciudad un día. Pero ¿cómo una vuelta? ¿Correcto? No, vamos tranquilamente andando y todos calladitos. Un día. Y después, al campamento. ¿El segundo día atacamos? No. El segundo día, otra vuelta. Y calladitos. ¿Y el tercer día atacamos de sorpresa? No. Otra vuelta.
y al campamento. ¿Así hasta cuántos? 7. El séptimo día tenían que dar 7 vueltas. Hoy el séptimo día 7 vueltas. ¿Qué pensarían, no? Pues vaya general nos ha dejado aquí el Señor, que demos vueltas, que demos vueltas, que demos vueltas. El último día 7 vueltas, dice, y a una voz todo el pueblo gritando y el shofar sonando. ¿Y qué ocurrió? Se cayeron. Los muros cayeron. Y entonces pudieron entrar todo el ejército y pasar a filo de espada a aquella ciudad. Entonces, ¿qué significa eso? Obediencia. Imagínate que empiezan a dar vueltas, el primer día una vuelta, segundo día otra vuelta, el tercer día otra vuelta. Y dice, bueno, esto es una estupidez. Yo no voy más. Yo me voy a mi casa. Vaya tontería. No, hay que obedecer. Dios ha dicho así, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Así. Uno de los milagros que hizo Eliseo fue limpiar la lepra de Naamán. Naamán era un general asirio, era enemigo, era amigo. Era un general y pasó asirio. Y este general le dijeron, una sierva que tenía judía, allí en mi tierra hay uno que te podría ayudar, te podría sanar. Ah, vamos a verlo. Y llega Naamán buscando a Eliseo, pero no le recibe Eliseo. Eliseo le manda a su discípulo. O sea, tú ya ¿Cuál es la orden que tenían que hacer Naamán para que su lepra fuese limpiada? Te vas al río Jordán y te zambulles 7 veces. ¿Qué esperaba Naamán? Que le impusieron las manos. Él recibe la limpieza del espíritu, recibe abracadabra, pata de cabra, así. Cuando le dicen la clave, tienes que ir al Jordán y zambullirte 7 veces. Pero aquí no va a haber baile, alrededor, así. No va a haber nada de eso, no va a haber, no sé, algo mágico, algo. No. Ve al río y te tiras 7 veces. Al Jordán. En mi tierra hay ríos más limpios que ese. Si voy a salir lleno de fango, de cielo. Y la sierva, luego le dicen, ¿pero qué te han pedido? No te han pedido grandes cosas, te han pedido simplemente que te zambullas 7 veces en el río Jordán. Y él se zambulló 7 veces y ¿qué ocurrió? Su piel dice que se transformó como la piel de un niño. Era obediencia. Fe en la obediencia. ¿Qué nos pide el Señor? Obediencia. Fe en obediencia. Como Jericó es lo que significa. Dice aquí Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿De quién está hablando? Jesús. Del Señor Jesucristo. En 2 Tesalonicenses dice que Él se hizo obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Muerte de cruz. Nosotros tenemos que aprender del Señor Jesucristo a ser obedientes hasta el final. Aunque a veces las instrucciones se salgan de nuestro plan. Alguno le podría haber dicho a Josué, yo tengo un plan mejor, nos metemos infiltrados y vamos matando uno a uno, una noche 5, otra noche otros 5, y así poco a poco vamos conquistando la ciudad. No, ese no es el plan. O vamos con un tarugo, con una madera grande y rompemos las puertas. No, ese no es el plan. El plan es el plan de Dios, la obediencia. Vamos a hacer así y Dios hará. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando hacemos una cosa a nuestra manera, ¿sabes qué ocurre? Sale mal. Sale mal. Queremos evangelizar a nuestra manera, o queremos llevar la vida cristiana a nuestra manera. Dios nos ha dejado la instrucción, ¿no? El libro de instrucciones está aquí, muy claro. Simplemente hay que obedecer. El problema es cuando no obedecemos. ¿Qué ocurre cuando no obedecemos? Dios castiga. Por eso necesitamos esa obediencia, una obediencia sincera al Señor. Recuerden lo que ocurrió con el primer rey de Israel. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl, ¿no? Saúl fue escogido. ¿Para qué? Para ser rey. Dice que él era muy alto. A todo el pueblo le sacaba una cabeza. Pero este rey se soberbeció. Se llenó de vanidad, de orgullo. La orden era muy clara. Dios le dio una orden a través del profeta Samuel. Para castigar al pueblo de Amalek, porque los amalecitas, cuando veníamos de Egipto, cuando estábamos saliendo, ellos nos atacaron por la retaguardia, donde van los enfermos, los ancianos y los niños, nos atacaron por ahí como cobardes, como hienas salvajes. Tú vas a borrar del mapa su nación, su existencia. Esa es la orden, ¿entiendes, Saúl? ¿Cuál es la orden? Matarlos a todos, matarás a los hombres, a las mujeres,
a los bebés, incluso los que estén en el vientre de la madre, y matarás hasta los animales, hasta las bestias. ¿Y qué hizo Saúl? Dejó los animales y dejó al rey. Al rey no lo mató. Al rey de los amalecitas. Y salvó a los animales. Y Samuel dice, ¿qué ruido, qué sonido de bramido es ese que yo oigo? ¿No sabes la orden? La orden era acabar con todo. No, es que mira, hemos guardado esto para sacrificarlo a Jehová. Mira, el propósito muchas veces nuestro es bueno. Ay, no, yo esto lo hago por Dios. Pero es tu manera. La orden de Dios era acabar con todo. La palabra de Samuel le dice, se agrada a Dios en la grosura de los carneros, en la grosura de los holocaustos. No, mejor que los sacrificios es la obediencia. Dios quiere obediencia, no quiere que hagamos, ay Señor, esto para ti, vale, esto. No, Dios quiere obediencia a su palabra. Entonces Jericó significa para Eliseo, significa para nosotros, debemos obedecer al Señor en todas las cosas. En lo que Él nos diga hay que obedecer, hay que resignarse. Como Cristo se resignó y que hizo obedecer hasta la muerte. El Señor Jesucristo la noche antes de morir, ¿qué dijo? Orando 3 veces, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Algunos piensan que Cristo le tenía miedo a los clavos, o al martillo, o al látigo. No, el Señor le tenía temor, pavor a la ira de Dios que se iba a derramar en la cruz sobre Él. Ese era el cáliz que Él no quería probar, que Él quería pasar, Señor, pase, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Por eso el Señor tuvo la necesidad de que los ángeles viniesen a consolarle. Señor, falta un poco más, Señor, un poco más. Tienes que morir en la cruz por todos ellos. Si ellos no son salvos, ellos morirán eternamente en el infierno. Nosotros tenemos que tener la obediencia a Dios y sacrificar nuestras vidas para Dios. No vale con un poco de nuestra vida, un poquito de nuestro tiempo, un poquito de... Dios pide todo de nosotros, obediencia sobre todo a su palabra. Filipenses 2:8 dice que lo obedeció hasta la muerte. ¿Entienden, hermanos de la iglesia de Segovia? Hay que obedecer la palabra de Dios. No digo que sean desobedientes, pero si están obedeciendo, más. Hay que obedecer más corazón, más fuertemente. De esta manera podremos experimentar en nuestras vidas la bendición de Dios. Dios cuando nos bendice. Exactamente. ¿Ustedes cuando bendicen a sus hijos? ¿Cuándo les dan cosas que piden? Cuando se portan mal criados, ¿no? Cuando obedecen, ¿no? Ahí entonces ellos se aprueban la asignatura, les compramos alguna cosa o así. Dios quiere que lo obedezcamos para que Él pueda derramar su bendición sobre nosotros. Entonces queda clara el tercer lugar, ¿no? Y llegamos al último punto de nuestro periplo por la tierra de Israel. ¿Cuál es? Versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, versículo 6, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que me des te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Aquí hay varias cosas que hay que puntualizar. ¿Cuál era el propósito de Eliseo? ¿Eliseo quería doble espíritu de Dios? ¿Doble Espíritu Santo? No. Yo quiero, la petición es, porque Elías ve que lo sigue, ¿no? Quédate aquí, que venimos de Gilgal, pero quédate aquí en Betel. No, yo contigo. Vale, quédate aquí, que yo voy a Jericó. No, yo voy contigo. Quédate aquí, que yo voy a Jordán. No, yo voy contigo. Bueno, vale, ¿tú qué quieres? Yo te estoy diciendo que te quedes en cada uno de estos lugares, pero tú me estás siguiendo. ¿Quieres algo? ¿Quieres que yo te dé algo? La respuesta es sí, yo quiero una doble porción de tu espíritu, no del Espíritu de Dios.
de tu espíritu. ¿Entienden eso? ¿Qué significa ese espíritu de Elías? Es la disposición del corazón. Por ejemplo, ¿han escuchado así cuando una persona es muy vaga, no trabaja? Y dice, qué poco espíritu tiene, ¿no? Alguien que está mucho trabajando y hay uno que está así con las manos en los bolsillos. Mira qué espíritu tiene de trabajo. No tiene nada, ¿no? Así. El pedir una doble porción del espíritu de Elías significa: yo quiero tener el corazón ese que tú tienes, la disposición de tu alma para trabajar para el Señor. Pero yo reconozco que yo soy muy débil y yo soy muy pequeño, por eso necesito el doble. Y miren, Eliseo no estaba pidiendo con abuso. Eliseo estaba pidiendo algo muy importante. ¿Saben qué es? Él estaba pidiendo lo que le correspondía a un primogénito. ¿Qué dijo cuando el carro de fuego lo separó y se llevó a Elías? ¿Qué dijo? Padre mío, versículo 21. Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Elías no tenía hijos. Y Elías solo tenía un sucesor, un aprendiz. ¿Quién era? Eliseo. Entonces Eliseo estaba pidiendo lo que digamos por ley le correspondía. Una doble porción de la herencia. Pero Elías no tenía nada. Entonces, ¿qué le pide? Yo quiero una doble porción de tu espíritu, yo quiero una doble porción de tu corazón, es decir, de lo que tú has podido hacer para el Señor, yo quiero de eso también el doble. De hecho, cuando estudiamos la palabra, Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Hizo el doble de señales que Elías. El último lugar es el Jordán. Ellos ya llegan, hay por ahí los otros 50, ¿no? Sí. Observando, dice que de lejos observan. Elías dobla su manto, golpea el río otra vez se vuelve a dividir y ellos pasan a través de ese río. ¿Qué significa el Jordán? El Jordán significa, ¿cómo le diría yo? El mundo atrás. Recuerden, ¿cuál era la frontera natural entre Canaán y Moab? O entre Canaán y Edom, esas tierras que estaban al otro lado del río Jordán. Un lado es la nación de Dios, el pueblo de Dios, o sea, la tierra que Dios ha escogido. ¿Y el otro lado qué es? El otro lado es el otro lado. Es el pecado. Acuérdense, por ejemplo, cuando Abraham y Lot se pelean. Bueno, no, ellos se pelearon sus pastores. Y Abraham dice: bueno, sobrino, esto hay que hacerlo de alguna manera. Nuestros pastores están peleando, nosotros tenemos mucho ganado, elígete una tierra. Mira, se pusieron, dice que así, en lo alto de un monte, ¿no? Y aún a la derecha estaba la llanura del Jordán. Estaba ahí, pues eso, Sodoma, Gomorra, Zeboim, Zoar, esas ciudades. Y al otro lado, la tierra de Canaán. Y Lot, ¿qué hace? ¿Qué escoge? Dice que vio la llanura del Jordán y dijo: esta buena tierra para los ganados. Tío, me quedo con esta. Pero él sabía que esa no era la tierra prometida. La tierra prometida a Canaán, ¿cuál era? La otra. La tierra de Canaán, la tierra prometida a Abraham. Lot se engañó a él mismo. Luego sabemos por la escritura que él, su corazón se inclinó al pecado, que él, su corazón se inclinó, bueno, a esas ciudades, y fue salpicada su vida por el pecado de sus hijas, ¿no? Como sus hijas mismas emborracharon a ese padre y lo violaron literalmente. ¿Qué significa el Jordán? El Jordán como frontera natural entre la tierra pagana, entre la tierra llena de pecado y la tierra prometida. Es una frontera natural. Nosotros también tenemos que tener en nuestra vida un río Jordán que divida, es decir, ya no vuelvo atrás. Dios les dijo: ya no volveréis atrás. Cuando cruzaron el Jordán, se acabó el maná, se acabó lo que hemos dicho antes, ¿no? Se acabó la ropa que ya no se envejezca, ahora se va a envejecer. Se acabó el Egipto, ya no volveréis más. Ya no volveréis a Egipto jamás. Egipto sabe que representa el mundo. Entonces el Jordán para nosotros, ¿qué representa? No vuelvo atrás, como dice la alabanza. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Nosotros no podemos volver al mundo. Hay algunos que viven con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia. Como en Quito, ¿no? En Quito hay un lugar que se llama el centro del mundo, que un pie puede estar en el polo norte y otro pie en el polo sur. Y ahí se estuve. Ahí es una línea
que por ahí pasa justamente el Ecuador. A unos metros el agua gira a la derecha, unos pocos metros para allá el agua gira a la izquierda. Y hacen la prueba, es asombroso. O sea, unos pocos metros y ahí el agua gira para allá, en el fregadero, por ejemplo, y aquí gira al otro lado. Puedes tener un pie en el polo norte y otro pie en el polo sur. Bueno, el cristiano no puede tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, digo, en el cuerpo de Cristo. No estamos divididos. Por eso aquí la tierra de Canaán, ¿qué significa? La tierra significa dejar el mundo atrás. Jordán. Jordán significa dejar el mundo atrás. Ellos dejaron atrás el Jordán. Entonces nosotros tenemos que dejar atrás el mundo y seguir hacia adelante. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 9:62: ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si nosotros tomamos la determinación de dejar el mundo atrás, o de romper con el mundo, con mi vida anterior, porque eso significa Jordán, romper con mi vida anterior, yo podré vivir para el Señor. Hay muchos ejemplos de fracaso. En la Biblia hay muchos ejemplos de fracaso. ¿Qué le ocurrió a la mujer de Lot? Miró atrás. Dice que ella miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Segunda de Timoteo, capítulo 4, ¿qué le ocurrió a Demas? Demas era un colaborador de Pablo. En algunos lugares dice, mi colaborador fiel, Pablo, Demas, y Lucas y el otro están conmigo, me están ayudando. Pero luego en 2 Timoteo capítulo 4 que dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué ocurriría a Demas? Predicando la palabra con Pablo, una ciudad, otra ciudad, llegó a Tesalónica, una gran metrópoli, una ciudad preciosa. ¡Wow! Las calles, las mujeres, ¡wow! Así. ¿Y el que dijo? No me merece la pena ir con Pablo de cárcel en cárcel, látigo tras látigo. Esto es un rollo, yo me voy al mundo, yo me voy. A lo mejor ese me ha desamparado amando este mundo tenía nombre de mujer. ¿Sí? Puede ser, no lo sabemos. Pero él vuelve atrás. Y la Biblia nos enseña esos casos tristes. Colosenses 3, 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué nos dice la Escritura? Que cuando yo ya he atravesado la puerta de la salvación, la puerta estrecha, ¿qué viene? Detrás de la puerta estrecha, ¿qué viene? Un camino estrecho, igualmente estrecho. La vida cristiana no es una calzada amplia, no, esa es la puerta ancha. Por eso debemos fortalecernos en el Señor y preparar nuestro caminar en la fe. Pero el mundo que se quede atrás, ya salimos de allí, ya salimos del Egipto espiritual, ya salimos de la discoteca, ya salimos de los vicios, ya salimos del pecado, no podemos volver atrás. ¿Será costoso? Claro que será costoso. Pregúntele al Señor si es costoso. Por eso nosotros debemos poner la mano en el arado, pero no mirando atrás, sino que tenemos que seguir hacia adelante. El Señor nos pide eso, tenéis que tener determinación, Gilgal, tenéis que tener santificación, casa de Dios, Betel, tenéis que tener, en tercer lugar, obediencia, y en último lugar, tenéis que dejar vuestra vida antigua atrás, Jordán. Esos son esos 4 lugares, hermanos: compromiso, santidad, obediencia, y las cosas pasadas pasaron, y dejar mi vida atrás. Mi vida pasada pasó, ahora yo soy algo nuevo que Cristo perfeccionará día tras día. ¿Vale, mis amados hermanos? Por último, dice que cuando Elías fue llevado, versículos 10, dice, él le dijo, cosa difícil has pedido, esa doble porción de mi espíritu. Pero si vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, así. No. Mira, no estaba en poder de Elías darle eso, no estaba en su mano. Eso está en la mano de Dios. Si me ves cuando Dios me lleve, sí. Si no me ves, no. Tan sencillo como eso. Y aconteció, que viendo a ellos hablando, mira, iban juntos caminando, hablando. Dice que un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, los separó.
imaginas un carro de fuego con caballos de fuego, tú vas caminando, así, ¿no? Y los separó. Y Elías fue llevado en un torbellino. ¿Qué ocurrió después? Después de eso de que Eliseo clama, madre mía, esa gente de a caballo. Dice que él rasgó sus vestidos, cogió el manto de Elías que se había caído, fue a la orilla del río Jordán, golpeó, ¿dónde está el rey de Elías? O sea, el Dios de Elías. Así, ¿qué ocurrió? Se abrió. Tú imagínate que llega Eliseo con el manto de Elías y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea y no pasa nada. ¿Qué había ocurrido? No recibió. Me voy a seguir arando con mis padres. Eliseo necesitaba una prueba de que él había visto cómo Elías había sido llevado. Entonces la promesa es, si tú me ves cuando sea llevado, sí. Si no, no. Entonces la primera prueba es esa. A ver, ¿dónde está el Dios de Elías? ¡Pum! Y las aguas se abrieron. Entonces Eliseo supo que él sería un siervo más de Dios y que él sería verdaderamente un profeta de Dios y que él trabajaría para el Señor. Miren, Eliseo y Elías tenían caracteres totalmente diferentes. La Biblia también nos enseña eso. Elías era, sí, un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero él era un hombre humilde. Elías era humilde, tenía un corazón muy pacífico. Pero Eliseo, ¿cómo era? Eliseo era... Unos pasajes después de esto, dice que él iba hacia Betel y aparecen unos críos y empiezan a decirle, ¡Calvo, sube! ¡Calvo, sube! Se estaban burlando de él, ¿no? Habían contado la historia de que Elías se había llevado al cielo Dios, le había arrebatado, le había llevado y le estaban diciendo, venga tú también, salta, salta. ¿Tú te imaginas eso? La historia es que cuando Elías fue llevado, me imagino a Eliseo, ¡ah! Se quedó dando saltos, aquí. Entonces luego los niños se burlaban, venga Calvo, tú también sube, Calvo, venga, bola de billar, vamos, así. Y él los maldijo, ¿no? Y salieron 2 osas y mataron a 42 de carácter, ¿no? Cualquiera le dice Calvo, ¿no? A Eliseo. Bueno, hermanos, esto es simplemente una anécdota que nos ayuda a entender que Dios puede escoger a cualquier persona para servirle, siempre y cuando tú tengas ese corazón de querer servir al Señor. De que en mi vida tiene que haber un primer momento de Gilgal donde yo corte con mi vida anterior y donde yo tenga determinación para seguir a Cristo Jesús. Pero no se quedará ahí. Yo tengo que poner de mi parte y hacer de mi vida una casa de Dios, un templo de Dios, con mi testimonio. Y eso no se puede hacer si yo no tengo obediencia al Padre, porque Él pide obediencia ante todo. Ante todas las cosas Dios pide que yo sea obediente a su palabra. Y por último, tengo que dejar el mundo atrás, porque el mundo está en contra de Dios. Yo tengo que estar a favor de mi Padre Santo y a favor de mi Cristo que murió por mí en la cruz. Por eso yo tengo que dejar la vida pasada atrás y seguir en esa nueva vida, para que el Señor me guíe en todas las cosas. ¿Vale, hermanos? Entonces, de esa manera yo podré llevar una buena vida cristiana. De esa buena manera yo podré favorecerme de la bendición de Dios y sobre todo yo podré ayudar dentro de la iglesia a que se haga la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Vale, amados? Hermanos, yo creo que ya el tiempo se nos pasa y espero volver a verles pronto. No sé cuándo fue la última vez que vine, hace mucho, ¿no? Un par de años. Espero que no pase tanto y que el Señor siga obrando en vuestros corazones, en vuestras vidas, que la próxima vez que venga, pues haya más hermanos, haya más almas preciosas, y eso no va a depender de mí. Yo oraré, yo les prometo que yo oro mucho por Segovia y voy a seguir orando por Segovia, pero ustedes tienen mucho trabajo por hacer, y más cuando tengan ese nuevo lugar. Trabajen para el Señor y llenarlo de almas, pero recuerden, no solo de almas, almas salvas, almas vivas, que trabajen para el Señor y de esa manera crecer en conocimiento, en palabra y en número, que también está bien, ¿no? Así es. ¿Vale? Entonces vamos a terminar aquí y vamos a orar. Padre que vives y reinas, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos a aprender y a tomar buena nota, Señor, reconociendo que en nuestras vidas hace falta muchas cosas y que todos estos lugares que hemos visitado hoy, cada uno de ellos nos ha dejado una enseñanza preciosa. Ayúdanos a que cada día podamos vivir según esos propósitos que tú has planeado en nuestras vidas
Y Padre Santo, que el desánimo no llegue a nuestros corazones. Fortalece a cada uno de los hermanos de la Iglesia de Segovia y ayúdales para que puedan seguir trabajando fuertemente en el Evangelio y para que sigan luchando en esta batalla espiritual que no tiene fin hasta que nuestro Señor Jesucristo venga en las nubes del cielo. Guarda cada uno de sus corazones, Señor, y también provéeles sabiduría para que puedan salvar esas preciosas almas de sus amigos, familias, seres queridos, todas aquellas personas que tú traigas a este lugar y que ya no vuelvan atrás, Señor, sino que siempre con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, siempre sigamos corriendo esta carrera de la vida cristiana y que nos despojemos de ese peso y del pecado que nos asedia. Guarda cada uno de sus corazones, Señor, y guarda cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vale, muchas gracias. ¿Queréis preparar la baja? No, tú puedes. Yo puedo preparar.